Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Ha buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bueno, aquí tenemos a Zach Foster, un voluntario de la Embajada Ciudadana de Venezuela, si le gusta que lo identifiquen. Nosotros habíamos conversado hace mucho tiempo, una entrevista bien entretenida, no habíamos tenido la posibilidad de hacerlo nuevamente, pero bueno, ya veo que interactúas con varios amigos míos y con ideas muy parecidas a las mías y a las tuyas, que es la libertad de mi país, Venezuela. Tú eres americano, pero ya con un gran corazón estadounidense. Eres estadounidense con un gran corazón venezolano, al contrario, pero bueno, fíjate que te has convertido en trending, Zach, en el tema, y vamos a comenzar con eso después de los ataques que está recibiendo. Vamos de atrás para adelante, ¿no? Cuando yo vi las denuncias que ha hecho de USAID, porque bueno, vamos a refrescarlas a quienes me siguen en el canal, quiero que tú lo hagas. Sabemos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Leopoldo López en estos días, un infortunado encuentro que me deja un sinsabor de boca aún más amargo, entender que esta gente lo que quiere es precisamente cohabitar con la dictadura y obtener un puesto político. Eso es de mi encuentro lo que me queda. Entonces, el trabajo que nosotros seguimos haciendo es abrirle los ojos al mundo y buscar una posibilidad de rehacer a la Venezuela que perdimos en manos de estos azules y rojos, de la dictadura. Y aprovecho también para responder a lo que dice que yo le hago el favor a la oposición. No, no hay una oposición en Venezuela. Realmente no la ha habido. Ha habido un grupo de políticos que se ha beneficiado del oficialismo. Pero si los tratamos de diferenciar, son muy parecidos. Entonces, yo le pregunto a él por el tema de monómero. Me dice que ellos no son responsables. Una entrevista 24, 48 horas después que le hace a otra colega, Gabriela Peroso, reconoce que todos los partidos políticos de ese G4 tenían a sus representantes allí, pero ahora se tratan de lavar la mano de la corrupción y el desfalco de una empresa que no solo era colombo-venezolana de fertilizantes, sino una industria importante para el colombiano, para el agro colombiano, 70%. Es decir, es una desgracia colombo-venezolana, lo que hicieron robarse y destruirla como lo hicieron. Ahora, con lo de USAID, cuando ya nos queda claro, y quiero que me des, yo sé que tú lo has hablado, Zach, pero bueno, tú sabes que soy un poco más atrevido que mis compañeros. Yo quiero que me digas qué pruebas tienes realmente de que esta gente encabezada por Guaidó, si es lo que tú afirmas, y quiénes son los responsables de haber desviado el dinero que Estados Unidos, que los contribuyentes, el taxpayer de Estados Unidos dio de su bolsillo, pagamos, para que se lo dieran a una gente que al finalmente lo robó. Respóndeme, Zach, porfa. La prueba principal que yo tengo a mi lado disponible en cualquier momento es el informe ya infamo publicado por el mismo USAID en el abril del año actual, cual ofrece más detalles y aclaración sobre cómo fue gastado el dinero que Estados Unidos había enviado a Venezuela entre los años 2017, los principios de 2017 y los finales del año fiscal de 2019. Entonces, por ejemplo, cada vez en que el ex gobierno interino, y digo eso porque ya firmaron su soberanía en México, ya no existen, pero ellos siempre intentaban de exculparse con capturas de pantalla de un dirigente regional
de USAID reclamando que, bueno, según mi opinión, no ha habido ningún tipo de corrupción en mi sector durante el año actual. Eso no quiere decir que nunca ha habido corrupción, solo que en mi sector durante el año actual, el informe específicamente da reclamos sobre cosas que sucedieron entre 2017 y 2019 y luego apuntan a otro informe o una rueda de prensa del año 2020 en que dicen, bueno, en 2020 no ha habido ninguna corrupción, pero la pregunta que mucha gente tiene encima de todo es, ¿cuáles ONGs específicamente recibieron este dinero Sí, de porque USAID? allí todo el mundo tenía ONG, incluso Lilian Tintori tenía una ONG. ¿Quiénes? Pues respóndele, si tienes del informe de lo que tú has seguido. Lamentablemente son Ajá, muy pocas las ONGs nombradas por USAID porque querían mantener un tipo de neutralidad y estar nombrando. Básicamente el intento no fue hacer un lista de Tascón, claro. pero con los fondos de USAID, aunque hubiera sido bien apropiado, en mi opinión. Legalmente sería justo, porque si el En la dinero no página aparece, 21. Por ejemplo, en la página 21 solo nombra unos 3 ONGs, cuáles son Mercy Corps, Acción contra el Hambre y Save the Children. Y en otra parte del documento nombra a Casa Venezuela. Esos 4 son las únicas ONGs en todas las 35 páginas que yo he nombrado. El informe da cosas más como generalizaciones. En vez de nombrar nombres específicos, dicen cosas como en el fondo de la página 11 de este informe y también en los altos de la página 12, porque el párrafo continúa, lo pone muy claro que aunque anteriormente USAID estaba dependiendo frecuentemente en las recomendaciones de la oposición venezolana, entonces eso es antes de la existencia del gobierno interino. Anteriormente siempre dependían en la presencia en la colaboración de la oposición, la supuesta oposición, para recomendar quienes recibirían, porque ya hace años el medio ambiente de Venezuela en Venezuela ha sido totalmente inseguro físicamente y políticamente para los funcionarios estadounidenses. eh, Entonces ya tienen varios años dependiendo, pero esto se vuelve mejor, ¿ok? También en esa misma porque cuando te sección, pido páginas 11 prueba, y 12, óyeme, ya va, dice muy claro, ajá, tengo sí, que decir una última cosa. ok. Empezando en 2019, palabras textuales, el gobierno interino venezolano fue encargado de implementar el nuevo acuerdo que ellos tenían con USAID, en que algunas becas en el sector político de democracia aumentaron de 20 millones de dólares anuales a 77 millones anuales en 2019 y debido a que Estados Unidos estaba trabajando de forma remota y el gobierno interino fue encargado de implementar el acuerdo, eso quiere decir que literalmente el interinato preparó la lista de todas las ONGs que deben recibir financiamiento, otorgaron esa lista a Washington y a Washington envió los pagos. Entonces, cuando ellos se exculpan, están diciendo que nunca enviaron dinero a cuentas bancarias del gobierno interino. Eso es cierto, pero otro lado de la moneda es que ellos todavía controlaban quién recibiría una beca Claro, y quién no. claro. Eh, Páginas eh, 11 y 12 del informe. Eso, bueno, vamos a tratar de desglosar eso. Yo me lo imaginaba. Cuando te pregunto lo de las pruebas es porque definitivamente aquí tiene que haber una investigación y no solo de parte del interinato o el ex interinato. Creo que es muy válido, Papi, yo no sé. pero sigue funcionando vilmente como la representación opositora ante los ojos del mundo. No podemos hacer nada con ello por ahora. Pero fíjate, en Estados Unidos sí, porque ese dinero, como te digo, es de los contribuyentes, ese dinero, ese aumento de 20 a 70 millones, esa asignación a dedo de un gobierno, porque la administración estadounidense, el ejecutivo, determinó que es la forma de ayudar a los venezolanos y sí intentaron ayudar a los venezolanos. Con ese dinero se hubiera hecho muchísimo. Entonces, pero ¿qué legalmente se pudiera hacer, Zach?
con ese informe de la USAID, legalmente tú pudieras llegar a un bufete y decir, señores, aquí hubo un desfalco, aquí, aunque el dinero no fue a parar a cuentas directas de Guaidó, de Leopoldo López, de cualquiera de ellos, no voy a seguir nombrando porque bueno, ahí debe haber responsables y muchos, no uno solo. ¿Qué podemos hacer para que nos devuelvan ese dinero? ¿Cómo podemos hacer si no nos dieron cuenta, no nos rindieron de a dónde llegó, cómo llegó, qué se hizo con ese dinero? ¿Es un robo o no? Sí, es un robo en mi opinión. El problema es hasta que encontramos exactamente dónde fue este dinero, todo se queda un asunto interno entre Estados Unidos y el ex gobierno interino, cual todavía están reconociendo oficialmente hasta que tengan sus falsas elecciones este noviembre y luego eso será el gobierno de transición. El gobierno de transición será el régimen, solo que algunos podrán ocupar cargos. ¿Qué puedan hacer? Fuera del asunto interno, quizás las otras ONGs, porque yo conozco varias ONGs manejadas por venezolanos que ya tienen un poco de tiempo en el exterior, en quien yo personalmente confío y ellos Pero no han a recibido esa gente absolutamente nada, entonces ellos no le han podrían dado empezar nada. demandando en tribunales para Ah, que otorguen esto, porque hasta que producen pruebas contundentes para exculparse. Lo siento, pero todos los señales están apuntando hasta el gobierno interino entregó plata estadounidense a sus amiguitos, incluso como tú dijiste, la ONG de Lilian Tintori y de otros falsos opositores. Y algo que está interesante, ahora que USAID apenas otorgó aún más dinero a las ONGs venezolanas, algunas ONGs que no voy a nombrar actualmente, que todavía estoy investigando, están contratando para nueva gente para trabajar. Obviamente recibieron plata. ¿Dónde lo recibieron? Bueno, yo tengo mis opiniones, pero lo que yo sé encima de todo es que, según las palabras textuales de USAID en este informe, Juan Guaidó no es inocente, el resto del gobierno interino, Julio Borges, no son inocentes, todos sabemos, fue un gobierno colegiado, aún dieron algunos cargos a 20 Venezuela para callar a ellos y a María Corina. Ningunos están inocentes, pero lo siento, el gobierno interino, en mi opinión, basado en las palabras María Corina textuales, también ellos lo está, robaron. María Corina también está empatucada en eso. Yo no creo que María Corina tuvo ninguna cosa que hacer con USAID, aunque aprecio mucho a los activistas en la calle de 20 Venezuela. Yo tengo grandísimos problemas con el alto liderazgo de ese partido. Y aunque respeto que están tomando la posición correcta en contra de las elecciones, mientras que yo conozco gente que han hecho insurgencia contra este régimen, aún durante el año actual, yo veo gente haciendo más política y yo no estoy de acuerdo en eso, pero el sentido no es echar fuego hacia Vente, sino a todos en el gobierno interino. Vente sería como en el fondo de la lista de los partidos con quien yo tengo. Pero en los daños colaterales, si agarraron a algunos de sus dirigentes dinero y no se justificó y no se Bueno, utilizó con la finalidad. otorgaron a menos 2 cargos de embajadores a gente de ese partido y lamentablemente a muchos de los venezolanos llegando de esos 2 países con que yo he entrevistado a través de mi función de la embajada ciudadana, también dicen que esos embajadores no han hecho absolutamente nada. Y de nuevo, esto no pertenece solo a la embajadora Newman y el otro que dieron a 20. Es absolutamente todos. Por ejemplo, alguien se me quejó que asistieron esa falsa elección que Juan Guaidó estaba convocando hace algunos pocos meses para apoyar este acuerdo de salvación nacional. Tú sabes, donde hicieron los pasos y tuvieron una concentración, oraron el rosario, luego todos Donde enterraron pusieron el sus cese de votos la en bolsa. usurpación, donde enterraron, ese día enterraron
el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, cuando hicieron el acuerdo de salvación nacional, que era un acuerdo para salvarse Exacto. y de levantar la mano. Mira, Otra cosa también, yo creo que la gente debe, es tiempo para aplicar los artículos 138 y 350. Ya todos lo aplicamos contra el narco régimen PESU hace algunos pocos años, pero ahora con su convivencia ya comprobada con el narco régimen usurpador, el gobierno interino, ex gobierno interino, ya ha violado 138, su autoridad y todos sus actos son nulificadas. Es su culpa que este gobierno que ha estado arrodillado varias veces sigue superviviendo y debido al artículo 138, yo creo que ahora es tiempo para el pueblo venezolano aplicar el 350. Mi opinión, un lugar maravilloso para empezar es con las propiedades diplomáticas acá en Estados Unidos. Ellos no lo están usando para finales productivos. Entonces, la misma manera en que los venezolanos estaban preparados para liberar la embajada de los comunistas norteamericanos, yo no creo que sería una mala idea liberarla pero del falso gobierno interino. Zach, imagínate que ocurra lo que tú estás diciendo aquí en los Estados Unidos. Todavía tú lo llamas exgobierno, yo también lo puedo llamar exgobierno, pero Estados Unidos no lo va a llamar exgobierno, la Unión Europea no lo va a llamar exgobierno interino. Entonces, si logra pasar eso, los que van a terminar tras las rejas pagando culpas que no son de ellos por el desconocimiento que está contemplado en la Constitución venezolana, tú has nombrado el articulado, va a ser un acto de rebeldía infructuoso, porque lo malo de esto es que la bandana de ese gobierno interino no se la han quitado muchos países. Y entonces hay todavía un apoyo, hay todavía Y la eso es fuente de porque elementos verificables. Juan y Leopoldo todavía tienen un monopolio en los oídos de todos estos gobernantes. No han escuchado a todos ustedes, a todos tus espectadores, los más de 80% de venezolanos que no quieren convivencia. No van a hacer caso a ustedes, lo siento, hasta que ganen la atención. Otra cosa que yo sé, los ciudadanos estadounidenses, y quiero decir esa frase, los ciudadanos estadounidenses que invadieron esa embajada hace 2 años, en lo final básicamente fue como una cacheteada en la mano. Eso fue el castigo, una multa de algunos cientos de dólares. Quizás pasaron una noche en la cárcel municipal. Eso fue el castigo por invadir el terreno venezolano diplomático. Propiedad Entonces, privada de entonces, verdad, ¿qué va a hacer Estados Unidos? De verdad, ¿qué han hecho en contra de esta claro, dictadura que ha matado más de por 400 eso, miles por de eso venezolanos? ¿Qué van insisto, a hacer? por eso insisto que para quitar esa banda y permitir que entre la luz a la pupila de los ojos de la comunidad internacional, incluso del gobierno estadounidense, de las autoridades, porque el gobierno es una cosa, la ley es otra, porque aquí las instituciones hay separación de poderes como debe ser, como es el deber ser. Y sería accionar, por eso comencé preguntándote qué pruebas habría y qué manera habría de denunciar que un dinero, porque no hay nada que los gringos, tú sabes, que lo que más le molesta al americano después de la mentira es que los estafes, que los robes, que usufructes su dinero, porque eso es un pecado aquí de los más imperdonables con la justicia. Entonces, ¿qué más pudiéramos hacer para llevar que se investigue? Ok, ellos dan 4 ONG. Yo pensé que tú te ibas a adelantar a decirme alguna porque yo sé que tú vienes trabajando en ello y sabes casi todas las que recibieron dinero. Te puse la prueba a ver si me hablaba y no es que estaba responsabilizando a Lilian Tintori, yo no soy juez ni jurado, pero yo sí quisiera saber si la de ella también recibió dinero, no solo los $100 en el aeropuerto, sino recibió este dinero que USAID, la USAID, como le decimos nosotros los venezolanos, pues está diciendo que ese dinero nunca hubo una justificación de cómo se utilizó. Y como sabemos, ya tenemos el ejemplo de Citgo, tenemos el ejemplo de Monómeros, que se nos han robado, y el Monómero nos está poniendo en evidencia los sinvergüenzas que pueden ser. Yo no fui en este momento fue el otro, yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más? Bueno, para todos los que quisieran una avenida un poquito más potente para intentar de luchar contra toda esta corrupción y los grandes robos, porque yo he visto con mis propios ojos haciendo trabajo de voluntario, el refugiado venezolano es un buen negocio, lamentablemente. Entonces, si alguien tiene datos
Yo estoy diciendo datos que por las que tienen pruebas o a menos detalles muy detalladas de tus propias experiencias siendo estafados. Porque, por ejemplo, alguien quien hizo una denuncia hacia la Embajada Ciudadana, informando a nosotros, denunciando, cuando el interinato convocó a la gente para hacer esa votación en apoyo del acuerdo de salvación del chavismo, varias personas, pues muchas asistieron en la embajada venezolana en Bruselas para decirle a la embajadora Mericonte, oye, tenemos problemas con nuestros trámites migratorios, van a deportarnos, esto es un gravísimo problema, todavía no tenemos pasaporte, necesitamos soluciones ya. Y la embajadora, según esta denuncia, Mariponte, les dijo, ok, firma este documento, pon tus datos, todos tus datos y firma este documento porque vamos a entregar esto al Parlamento Europeo para que puedan tomar acción para proteger a los refugiados. Entonces, mucha gente que asistió ese día no tenía ningún interés en respaldar el acuerdo de salvación del chavismo que la MUD estaba vendiendo. Ellos fueron por motivos personales y fueron engañados y luego cuando esta persona haciendo la denuncia vio la cobertura de esto en los sitios de prensa del gobierno interino, estaban presentando esto como todos estos venezolanos vinieron a demostrar su apoyo para el gobierno interino y el acuerdo de salvación nacional. Y también cuando entregaron ese documento al Parlamento Europeo, no mencionaron absolutamente nada de los refugiados, sino también lo presentaron como esta es toda la gente firmando en apoyo del gobierno interino. Entonces, fueron engañados, fueron estafados. Yo considero que sus datos fueron robados porque fue un fraude verbal para conseguir esos datos y luego no dudo de que están usando esos datos no solo por sus fines políticos, pero también económicos. Supongo que, porque una otra denuncia que recibimos, una pregunta de alguien quien volvió a ser un voluntario muy potente de nosotros, me preguntó, ¿por qué cada ONG necesita todos los datos en el mundo? ¿Por qué necesitan tu cédula? ¿Por qué necesitan saber dónde vives hoy en día? Solo para otorgarte un platillo de sopa en una bodega donde están otorgando ayuda humanitaria en Cúcuta o en Medellín. ¿Por qué necesitan todos estos datos personales por algo tan sencillo como, oye, aquí hay un poco de gel antibacterial? No tiene sentido, pero de nuevo quiero volver a las páginas 11 y 12 de ese informe. El gobierno interino sí decidió quién recibiría plata y quién no. Entonces, en el final del día, ellos tienen que dar respuesta. Claro, y tenemos que apuntar a ellos con la justicia, a través de Sí. la justicia, porque son los responsables de la asignación. Te lo vuelvo y te lo repito. Esta entrevista que para mí ha sido maravillosa, entender de primera mano que le hice a Leopoldo López con unas preguntas incómodas, haya gustado o no haya gustado. Yo no pretendía ganarme un Pulitzer, no pretendía que la mano no me temblara de la molestia que yo tenía, no pretendía acosarlo, acorralarlo, agredirlo, no. Pretendí escuchar lo que muchos venezolanos, mucha gente como tú, necesitamos escuchar, porque muchos periodistas no lo hacen, ellos no lo responden. El engaño desde el embarazo hasta el engaño de los $100, el engaño de monómeros, el engaño del manejo irregular, el engaño que ha llevado a una puja que ahora lo vemos, tú lo decías, porque todos los principales partidos de estos nuevos, que no son parte del G4, pero no son parte de la historia, Acción Democrática y COPEI, Un Nuevo No, Tiempo. son el nuevo G4 del chavismo. Exactamente, es el nuevo callo de esa falsaria oposición. Entonces, Personalmente, espero que escucharemos la verdad del Pollo Carvajal mucho antes de cualquier de los López o los Guaidó, porque siempre hay varios. Son como los hermanos Wayans acá, los comediantes en Estados Unidos. Siempre hay más hermanos y más primos. así es, totalmente cierto. Ahora, ¿qué hay detrás de, esa, de ese deseo de este grupo, de esos hermanos, vamos a llamarlos así, de perpetuarse en el poder?
seguir robando, seguir lucrándose, seguir con puestos políticos, aprovechándose del mundo libre que apuesta, porque Estados Unidos, para que lo sepa la gente, tú que eres estadounidense, nacido aquí, y lo llevas en las venas y eres un veterano, diste, intentaste, casi pierdes la vida precisamente por defender a este país, su bandera, su constitución, sus enmiendas. Tú sabes muy bien que Estados Unidos, aunque no haya invadido, que era lo que muchas personas querían, siempre ha apoyado a Latinoamérica, siempre ha apoyado con, digan lo que digan. Este dinero de la USAID es ayuda para solventar los problemas de la gente que sufre frente a desgobierno o tiranía. Y entonces es un robo mucho más descarado, peor, que realmente sabiendo la situación de pobreza, miseria en que se está enfrentando el pueblo venezolano en estas últimas 2 décadas, agudizado hace 5 años, se le hayan agarrado, hayas asignado gente que no haya terminado de dar ese platico de sopa sin sacarte a cambio tu cédula, tu información de dónde estás, para cómo utilizarte a posteriori o después de darte el plato de sopa, cambiarse la camisa y ponérsela de un partido político. Eso es una sinvergüenzura imperdonable. Ujú, así es, pero de nuevo, espero que el pollo y también Alex Saab cantaran todo esto. Oh, ¿oíste? Ya están montando casos sobre su hijo, quien supuestamente es un actor acá en Hollywood. Mm. Esto ya se volvió más interesante. Me encanta cómo todos están luchando contra todo el mal que es el imperio norteamericano, pero todos, si no todos, esconden su dinero y sus hijos, sus bestias, sus cachorros, sus bastardos, su nueva maldita generación para continuar el comunismo multimillonario. Siempre esconden acá en el imperio. Entonces, relacionado a esto, si alguien todavía tiene datos sobre un tipo que está vinculado con el régimen que está andando acá en el imperio, por favor, haga la denuncia con pruebas, por favor, a la Embajada Ciudadana. El correo electrónico es paraembajadavenezolana@gmail.com. Una vez más, paraembajadavenezolana@gmail.com y nos encuentren en Twitter por la clave Embajada VS. Y si tienen esos datos, hasta esa denuncia, porque nosotros, por nuestra parte, investigamos todo y cuando encontramos suficientes pruebas para montar un caso, dependiendo en la jurisdicción de donde se caiga, lo enviamos al FBI o a la Seguridad Nacional o la DEA o el OFAC para que se les congelen las cuentas bancarias. Mira, yo espero, querido Zach Foster, con la admiración y el respeto que te tengo, que este trabajo que tú estás haciendo no sea una ONG y sea de las ONG que no están en esa lista que ya ha recibido dinero, ¿no? Porque es que ya uno sospecha hasta de su sombra. Por lo menos dime libremente aquí que tú no estás metido en eso. Solo quiero decir, pues no, yo no estoy metido en eso. Aún he perdido plata privadamente cuando nos encontremos la próxima vez que visito Florida. Te puedo demostrar las pruebas de todo el daño económico que yo he sufrido debido a meterme la plata en la guerra de un otro país que no es mío. Pero por mi parte es un honor y un placer poder servir al pueblo venezolano en su hora de necesidad y nunca voy a arrepentirme de las vidas que hemos salvado a través de nuestra red. Amén, amén. Ojalá que tengo que confiar en ti porque si no sería muy deshonesto de mi parte y tengo que apostar, aunque repito, ahora vemos tantas cosas que son tan sucias que a uno lo hacen dudar. Mira, exacto. ¿Tú crees, ya que nombras el Pollo Carvajal y a Alex Saab, tú crees que el Pollo Carvajal se salió con la suya? Ha dado información a la justicia española que ya la ha dado por cierta. ¿Logró escaparse o ha logrado escaparse de la justicia estadounidense de poder cantar aquí? Yo sé que el deseo tuyo es el mío y el de muchos, que canten aquí todas las relaciones y las conexiones no solo del chavismo con la tiranía, el terrorismo, sino también de estos que cohabitan con ellos ahora. Yo no creo que el pollo ha evadido a la justicia estadounidense. Yo creo que solo se había ganado como 6 o 12 meses más de tiempo. Porque encima de todo, a pesar de que está otorgando todos estos datos muy sabrosos sobre la plata que Cuba y Venezuela envió a Podemos,
al movimiento 15 de marzo y otros movimientos super izquierdistas. Obvio que están muy felices para recibir esos datos de él, pero yo creo que en el final él será ah, enviado a Estados Unidos de todos modos. Y Cabo Verde de nuevo rechazaron otra medida intentada por su defensa. Además, Estados Unidos está montando nuevos cargos, no solo contra Saab, pero ahora contra su cachorro, el fracasado estrella de películas acá en Hollywood, donde yo vivo. Y además de eso, un desarrollo muy interesante investigué quién es la defensa principal de Alex Saab dentro de mi país y el tipo es un inmigrante ruso que se parece como un ah, conservador o se hace pasar como un comentador conservador de la derecha, pero así como me dijo el otro día nuestro amigo Daniel Lara Farías, el don dinero canta muy fuertemente. Así es. Mira, Zach, hablando de esos ataques, yo entiendo, y a uno le pasa como periodista, ¿no? Y eso que uno no está como de primera línea, nosotros estamos alzando la voz porque hemos venido viendo todo este desastre desde el comienzo, y es que cuando las cosas comienzan mal, no pueden terminar bien. La gente que dice que uno odia a un político, no, es un desprecio absoluto porque tenemos gente, mientras tú y yo estamos hablando ahorita, hay gente que está escarbando las basuras para encontrar restos de basura con que comer y alimentarse, alimentar a sus hijos. Entonces, Incluso gente que ya se vendió al régimen exactamente. y el régimen no está cumpliendo con los suyos. Ujú. Entonces, cuando tú miras eso, tú observas eso, empieza una campaña de gente con mucho dinero, que ojalá no sea el dinero de la USAID, este, con campañas mediáticas para destruirlo a uno, para decir que uno es un mentiroso, que uno es falso, que lo que uno está diciendo es mentira, pero tú te vas dando cuenta de que empieza uno y después son como robots que empiezan como a atacarte, ¿no? A pesar de que la verdad sea evidente y obvia. Y entiendo que lo mismo está pasando contigo, que era lo que íbamos a hablar al principio. Cuéntame. Bueno, am, eso es una pregunta muy interesante, pero ah, supongo que lo más apropiado sigue, mantenga la línea, mantenga la fuerza. Si estás haciendo algo correcto, si tú sabes que tienes una prueba, que tienes algo, no se debe desviar para nada. Tú no te desviaste, te quedaste en la línea, estaban atacando fuertemente también a Patricia Poleo, a Daniel Lara, a Nitu, a todos, cualquier persona que cuestionaba esta corrupción. No estoy familiarizado con el término en español, pero en inglés lo llamamos gaslighting, básicamente cuando estás siendo mentiroso para pretender que ciertas cosas nunca sucedieron y que cosas que obviamente son tu propia culpa son la culpa de la persona que estás acusando actualmente. Eso es lo que ese régimen siempre hace, pero ahora, porque estos tipos están trabajando todos para mantener el régimen en el poder, cual quiere decir que aún el G4, el nuevo G4 chavista, está trabajando para mantener a Venezuela como una colonia cubana bajo la ocupación militar cubana. Um, Recuerdo a la gente 138, también la verdad va a salir eventualmente. Y también la próxima vez en que estos payasos, estos traidores, estos colaboracionistas quieren llamar a la gente a las calles, que no les hagan caso porque ya han comprobado, así mismo como el chavismo está totalmente dispuesto a sacrificar a su propia gente, la MUD también está disponible a sacrificar a todos sus votantes opositores para que ellos se queden con estos trabajos. Y eso es una reforma que yo creo que Venezuela necesita. Los partidos políticos deben dejar de pagar la mayoría de las posiciones como oficiales en partidos políticos en mi país son 100% voluntarios, no hay ningún pago, tienes que poder automantenerse antes de postularse, por ejemplo, por la presidencia del Partido Republicano de la Florida o el Partido Demócrata de California. Eso no paga. Y la razón principalmente, además de ser o comprado
o amenazado por la SEBIN, la DGCIM. La razón principal es que estos opositores que están en cargos en partidos o que tienen cargos en diferentes niveles de gobierno, solo trabajan si están haciendo política, si están haciendo campañas, si están participando en las elecciones, aun falsas o justas, pero tiene que participar. Entonces, después de todos estos años de no estando trabajando, pues sinceramente, porque obviamente la mayoría que se quedaron todavía están ganando de un fuente u otro, pero ellos y toda la gente postulándose por las alcaldías en pequeños pueblos, ellos ya se rindieron, están cansados de la lucha buena, aunque ellos nunca estaban haciendo la lucha buena. Desde que Capriles entregó su propia victoria a Maduro en 2013, ya se rindieron. Solo que hoy en día lo están poniendo más abiertamente, pero luego diciendo estas cosas incoherentes como estas elecciones no serán libres ni justas y los observadores europeos solo tendrán acceso a 3% de los sitios electorales y todos los invasores cubanos pueden quedarse en el país, pero debemos irnos a esos espacios de todos modos porque hay que ocupar esos espacios. Y luego este tipo Locoldo está diciendo, bueno, quizás podríamos lograr algunas cosas si tuviéramos alcaldías o gobernaduras. Ay, qué tonto, no, voy a decirlo lo siento a tus espectadores, pero qué tonto, También lo qué digo. pendejo, Leopoldo, qué pendejo creo que yo son, que yo no sé nada de los protectorados, aun si ganes la presidencia estudiantil de una universidad, te nombren un protector para el consejo estudiantil. Es hasta este nivel. Entonces, no, de verdad, ellos son colaboracionistas y venezolanos, de verdad, 138 y 350 contra los dos, porque todo este aparato, la oposición ya es parte del aparato chavista, cual es parte del imperio cubano. Hay que desmantelarlo ladrilla por ladrilla, así como desmantelaron el régimen alemán en el año 1945 y punto. Así es. Yo creo que es una gran maquinaria y no es un elogio del crimen organizado que se ha formado y de la cual hacen parte lo que todavía algunos se niegan a creer. Esa oposición es parte de una maquinaria criminal que, como tú lo decías, y muy bien explicado, Zach Foster, es precisamente saber que no tenemos nada que ganar, pero ir a una pelea donde sabemos que van a matarnos, van a dispararnos, van a enterrarnos, van a hacernos mucho daño, pero es una manera de conquistar espacios, claro, tumbas, porque al final tampoco les ha interesado la vida de los venezolanos, sigue sin importarles la vida de venezolanos y tenemos que seguir denunciando, trabajando hasta que esto cambie. O sea, antes de avanzar, y esto no me he recordado todavía que estamos terminados, sí que tenemos unos minutos más, por qué dominas tanto el tema venezolano? ¿Qué te llevó a esta pasión? Yo sé que la primera vez que apareciste en el escenario público, que alguien me lo recomienda, me hablaste y hiciste maravilla y halagos de María Corina Machado. Veo que esa línea la has cambiado. No recuerdo cuándo fue que te entrevisté la primera vez. Pues solo es que hice una broma de que ella es mi exnovia Ah, yo estoy haciendo este tipo tú de eres un tipo cosas. premeditado. Tú no eres de bromita al azar. O por lo menos eso lo pienso yo. Es decir, Bromitas casuales, no, bromitas estratégicas, quizás. eso sí, estratégico. Pero veo que cambiaste, ¿no? Entonces termino la pregunta. ¿Por qué la pasión del tema venezolano? ¿Qué te lleva a entenderlo mejor que muchos? Encima de todo este tema ya ha dominado mi vida durante más de 4 años, casi 5 años. Mis padres, quienes son ex policías y ex militares los dos, me criaron con una ética de que cuando una persona esté en una posición de vivir o morir, ese tipo de emergencia y alguien específicamente tiene la capacidad de cambiar esa situación, entonces éticamente no se puede abandonar a esa persona. Y por mi parte, principalmente yo fui, pues, algunos refugiados cubanos me pidieron ayuda y a través de un otro cuento, que es otro cuento largo, ingresé la política de los opositores cubanos y lo más que aprendí sobre lo que el régimen castrista hace contra su propio pueblo, lo más que encontré lo que estaban haciendo contra la gente en Venezuela.
principalmente, y también vi que así como los Castro comunistas en Cuba estaban atacando a los libertarios cubanos, porque yo soy del Partido Libertario acá, y también encontré que hubo libertarios allá en Venezuela del MLB, Movimiento Libertario. Yo inicié amistades con ellos que fueron casuales. Luego me presentaron a más y más gente dentro de los diferentes espacios de la oposición política y ONG. Y estas amistades se crecieron y luego se me presentaron a venezolanos exiliados acá en Estados Unidos y he asistido a fiestas y he visto con mis propios ojos la historia escrita en los rostros de todos estos refugiados cansados, gente de 20 años hasta gente de 80 años, pero cantando todas las mismas canciones patrióticas juntas, viviendo las memorias. He visto en las caras de todo este pueblo, un pueblo entero que solo quiere volver a casa y saben que no pueden hacerlo. Y eso es algo que básicamente me rompe el corazón. No fracasa en romperme el corazón y también debido a mis relaciones personales con venezolanos en estos 5 años, incluso habiendo enamoradome Yo, con yo dije, ¿dónde algunas me va a dejar el cuento venezolanas. de la novia venezolana? Yo he tenido algunas novias Que se te venezolanas. fue, se Hablo fue, de mi se fue. vida romántica, pero de verdad yo estoy ya invertido 100% con este pueblo y ya que he sangrado y sacrificado tanto de mi parte, lo siento, pero permitir que Leopoldo López convierta a algo barato los sacrificios, no solo los pequeños que yo he hecho como un gringuito ayudando en las afueras, pero patriotas mártires como Oscar Pérez, mártires como todos los adolescentes que fueron asesinados en las calles entre 2013 hasta hoy, el capitán Caguaripano, quien todavía está sufriendo dentro de esa cárcel. No, los sacrificios de todas estas personas no podemos permitir que sean convertidos en algo barato. Bueno, No es una opción para yo, mí. yo te lo agradezco en nombre de los venezolanos porque al final no es fácil eso tú que estás diciendo, las muertes, los estudiantes, las madres, el hambre, la miseria, Más el, de 400 la- miles de muertes violentas en 22 años de revolución. Eso es 25% más de todas las muertes en 20 años en Afganistán. encontrarse todos los días en las redes sociales alguien pidiéndote y la impotencia de uno afuera como venezolanos, pensando la gente a veces que uno puede ayudarlos, pero nosotros no tenemos ni cuentas ni partidas de la USAID, sino nosotros tenemos el sudor de nuestra frente, nuestro trabajo y es para mantener a nuestra propia familia porque la gente no entiende que estar afuera en el exilio es mucho más difícil que estar en el país de uno. En el país de uno tenía su casa, aquí todo se paga, igualito en Colombia, en España, donde sea, donde uno viva, de su trabajo. Es difícil porque además competimos con los nacionales, con los nativos de esos países, nos enfrentamos a... Y no con esto quiero generar lástima, sino quiero que la gente entienda que no podemos quedarnos en una completa inacción cuando vemos pasar lo que ocurre y uno es parte de ese sufrimiento, porque el exilio aunque uno lo vaya adaptando, yo siempre doy gracias a Dios, lo agradezco constantemente, no me quejo del exilio, pero no es que ha sido un paraíso completo, ha sido un transitar una, ¿cómo se dice en español? Una roller coaster, Montaña rusa. montaña rusa de emociones, de vivencias, de hoy tienes, mañana no, pero Dios está contigo, mientras estás abajo, cuando estás arriba te tienes que acordar. Y cuando vemos el desprecio, vamos a volver al tema porque me perdí un poquito, empecé a filosofar y no era la idea, de las torturas, ¿no? Pues el venezolano está siendo torturado, Leopoldo López estaba siendo torturado, entre comillas, pero sale en estado, vive en Madrid, vive muy bien. Yo no estoy diciendo que él no tenía dinero, yo sé que su familia tenía dinero, los Mendoza tienen dinero de toda la vida, pero realmente no hubo tortura, no hay. Entonces tenemos que abrir los ojos y eso es lo que El quiero. capitán Caguaripano fue torturado. Capitán Acosta Arévalo fue Murió, torturado.
Yo Exactamente, he hasta los ojos. entrevistado a gente que estamos ayudando en la Embajada Ciudadana. Yo he otorgado a la Seguridad Nacional de Estados Unidos las pruebas de que varios de estos jóvenes venezolanos fueron torturados físicamente, cosas verdaderas como usando un cuchillo para abrirles la carne detrás del oído, 7 u 8 veces, cosas totalmente horribles. Entonces, este tipo diciendo, y él y Lilian preparando ese video montaje, Lilian, me están tortura. El capitán Acosta Arévalo casi ni pudo decir su propio nombre, casi apenas pudo decir ayuda antes de que murió allá en el piso. Y debemos creer que Leopoldo fue torturado. Así como Freddy Pokémon Guevara supuestamente estaba a la puerta de la muerte con su arritmia y todo eso, y luego le envían a pistear y fumar cigarros con En Jorge el DF, que Rodríguez es una allá de en las México. ciudades donde yo he estado y yo no tengo ninguna arritmia ni nada, tengo el corazón sano, gracias a Dios, solo tuve un soplo cardíaco que aquí en los Estados Unidos cada vez que voy los doctores dicen, es tan pequeño, pero nada, tienes un corazón fortalecido, fuerte, pero cuando yo llego a DF, se te falta el oxígeno, te falta el aire, es decir, que un médico jamás hubiera recomendado que ese niño, ese muchacho, ese tipo estuviera allí. Entonces, bueno, es parte de las Y mentiras. yo creo que Leopoldo fue tan torturado como Alex Saab allá en Cabo Ah, Verde. seguro, seguro, seguro. Por las moscas de la casa donde estaban encerrados o los lugares donde estaban, que ya uno duda incluso que haya sido una prisión del chavismo. Yo estoy seguro de eso que no. Si yo fui tan gravemente torturado, entonces yo quiero e insisto que todos nosotros convivemos con la gente que me torturó, porque la paz, a La pesar de que han matado aún más gente que en Afganistán, pero No, la paz. ni siquiera la paz, porque es que no se habla de la paz, o sea, conquistar espacios. ¿Espacios de qué? ¿Para qué? Conquistar espacios, no, los cubanos conquistaron un espacio, eso es lo, sí, ellos lo hicieron. Una geografía y un negocio. Porque para el cubano, para el régimen, no para el cubano, para el régimen cubano, Venezuela no solo es su colonia, es un Pero territorio para... Ujú. recomiendo fuertemente a tus espectadores bajar por gratis el informe titulado Cubazuela, Crónica de una intervención cubana, porque ahí otorga pruebas de hasta 40 miles de militares cubanos regulares en Venezuela vestidos de uniforme venezolano, y también que los médicos y los docentes y todo eso son cederistas, CDR, Comités de Defensa de son milicianos. Entonces, aún los médicos son milicianos. Lo siento, pero Venezuela es un país invadida, y no solo por las guerrillas, sino Cuba conquistó a Venezuela, y cada político opositor que no esté luchando contra la invasión militar de Cuba y Rusia y las guerrillas colombianas es un traidor a la patria, en mi opinión. Así es. Mira, Zach, para terminar, ¿qué queda sano de la política actual esta opositora? Ya tú hablaste y mencionaste a María Corina Machado. Ojo, María Corina, te lo digo yo. Yo sé que Exact tenía un gran afecto por ti. Yo también siento un gran respeto por ti. Además, tú has estado alineada en la calle diferente a estos hombres, pero bueno, cuando también uno deja de hacer las cosas que debe hacer, y yo no soy político, te lo estoy diciendo desde el ámbito periodístico. Yo no soy político, no sé cuáles son tus estrategias, cuáles son tus planes y tus proyectos, pero luce para los que estamos mirando que no has hecho tampoco nada, absolutamente nada. Pero por eso te repito la última pregunta. ¿Qué queda rescatable, honorable en Venezuela en el ámbito político? Uh, Todavía existen organizaciones y personas específicas que están sanadas. En este momento no estoy listo para compartir esos datos con tus espectadores, porque estamos haciendo algo grande en el fondo, y siendo sinceramente, yo personalmente no estoy listo para ayudar a estos venezolanos específicos, los que están haciendo el trabajo bueno, aguantar, estar bajo las cámaras y la atención de todo el mundo y todos los venezolanos en diáspora, contactándoles en las redes sociales con todas sus ideas maravillosas que tienen como liberar el país. No es el tiempo para eso, pero yo buscaría todas las ONGs que están, pues que no tienen altísimos presupuestos, los que pueden demostrar firmemente y contundentemente
todos sus informes financieros por el últimos 5 años. Todos que están verdaderamente haciendo el trabajo y mucha gente en el exterior son refugiados, ellos mismos han recibido servicios por grupos como la Embajada Ciudadana de Venezuela, grupos como la campaña Una Carta Salva una Vida con Edinson Calderón y otras ONGs y grupos. Yo confío muy firmemente en el movimiento libertario de Venezuela. No se debe confundir ellos con el Partido Libertario de Venezuela, cual es una constructa hecho por el régimen chavista. Ese partido va a aparecer en la boleta, mientras que el movimiento son los verdaderos libertarios. Hay algunos en que confío fuertemente. Lo que yo puedo decir a los espectadores es que hay gente trabajando muy fuertemente para empezar totalmente desde el cero. Eso quiere decir que la Quinta República ya está en un bosque, está en un desierto de legalidad y también de corrupción y de invasión y todo tipo de cáncer que un país puede tener, hasta el punto en que todos los partidos de la MUD, todos los partidos del Gran Polo Patriótico y otras organizaciones e instituciones como las RAS, las VC, la Milicia Bolivariana, las FAES, los colectivos revolucionarios, todo tiene que ser desmantelado totalmente. Entonces, mientras todos están esperando una salida rápida, lo siento, pero debido a que tuvimos una ventana en estos últimos 2 años y medio y la MUD hicieron todo posible para cerrar a esta ventana, para que todos irían a elecciones, cuál fue el plan desde el principio. Esto va a requerir a menos 5 años y lo siento, pero el régimen prendió una guerra. Entonces, todos los que están en contra del régimen están en guerra. Uh, Irrespetuoso de que si son combatientes o no. Ya hay una guerra, más de 400 miles de muertes, ellos lo prendieron, el país está invadido. Cosas como elecciones y la política sí puede suceder, pero la gente que está más sana en todo esto es la gente que ya está luchando en la guerra contra el régimen y sus maestros humanos. Bueno, Zach, ha sido un gran análisis, como siempre, espero volverlo a repetir. Te ofrezco mis disculpas si te sentiste agredido por mí. Menos mal que tú eres más decente que, que Leopoldo López, que después que se dio la vuelta le dijo a los periodistas que cómo era posible que periodistas como yo existieran y que lo odiaran. Yo no odio a nadie. Y a ti. Rapidito, solo quisiera saludar al equipo de Con el Mazo Dando. Si ustedes rojitos van a seguir usando videos de yo, entonces hay que pagarme, chamos, ¿ok? Hay que Sí. pagarme. Eso no es gratis. Así es, así es. No, no usufructúen de gratis porque ustedes son unos sinvergüenzas, así es. ¿No? Y te agradezco el análisis, te agradezco la pasión por Venezuela. Espero, me quedo contento porque sé que hay gente valiosa con la que podemos comenzar de cero, como el ave fénix, porque sencillamente con lo que hay no llegamos ni a la esquina y llegar a la esquina con lo que hay, yo creo que sería perder más tiempo. Así que esos 5 o 10 años, lo que sea necesario, pero tenemos que seguir trabajando y mientras podamos alzar la voz, así que seguiremos conversando. Yo estoy extrañadísimo, no sé cuánto duró esta entrevista, porque generalmente Zoom, como yo no lo pago, son 40 minutos. Pero bueno, siento que ha sido muy larga, muy fructífera y muy amable por seguir documentando. Además, te doy las gracias. Todas las, voy a referir a quien me escriba constantemente, porque yo lo hago con ciertas personas que yo sé que hacen llegar esa información, voy a incluirte en esa lista, porque es necesario que todo quede documentado en la justicia estadounidense, la justicia, la institución de la justicia a la que yo respeto, a la que yo apuesto, tiene que tener esto y eso puede estar en una gaveta hoy, mañana, pero ellos van metiendo hojita, hojita. Ya no está Zach Foster en ese DEX, pero meten otra hojita, ponen a Marcano, hay otra hojita, y cuando llega el momento que se hace un juicio, que es lo que se pretende hacer con Alex Saab y con el Pollo Carvajal, todas esas hojitas, toda esa paca de papeles salen y con eso se enfrenta un juicio y se desmantelan a las estructuras criminales como Venezuela. Así que yo
particularmente te doy las gracias. Eso es el periodismo verdadero, no es la paja que vemos en EVTV. Lo que tú apenas describiste es el periodismo. ¿Cómo sé yo? Porque cuando yo fui un soldado de reserva, mi trabajo fue un periodista militar. Sí me entrenaron en el periodismo a estilo prensa asociada. Así es. Zach, un millón de gracias por habernos acompañado en este programa. No dejen de vernos, no dejen de seguir sus contenidos. Y si está en Venezuela, lo puede ver con fragmentos importantes con el mazo dando de uno de los hombres más dañinos que tiene el país, al que llaman algunos el número 2, que es Diosdado Cabello. Así que hasta pronto, Zach.